Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias para los que están viendo y escuchando del otro lado. Y principalmente quiero arrancar agradeciendo a Sahir, que siempre nos invita a alguien de INTA a participar de sus jornadas. Eh, Al menos las jornadas del NEA siempre participamos. Sé que hay varias jornadas a través del país, pero en especial las que nos compete esta vez, que son las del NEA. Siempre nos tienen en cuenta, así que bueno, muchas gracias. Y hoy específicamente le vengo a contar un poquito sobre un tema que bueno, ya hace tiempo ya ha aparecido en otros congresos de ASAGIR, que tiene que ver con el progreso productivo en el NEA, en congresos anteriores, congresos nacionales de ASAGIR, apareció como progreso productivo, o se habló sobre progreso productivo a nivel Argentina. Eh, Hoy yo les vengo a contar un poquito cómo estamos con este tema, en especial en el NEA, en comparación con los otros cultivos agrícolas que estamos haciendo en esta zona. Y bueno, por sobre todo es algunas consideraciones sobre la productividad del girasol en esta zona. Yo soy ecofisiólogo, yo trabajo en ecofisiología de cultivo, en manejo principalmente, y ahora estoy acá en Inter Rafaela. Y como a todos los ecofisiólogos nos encanta arrancar hablando sobre el rendimiento potencial y cuál es nuestro techo de producción. Siempre, la mayoría arrancamos con este tipo de slide que nos refiere un poco a cuáles son aquellos factores que actúan como definidores y que nos marcan el rendimiento potencial que tiene un cultivo en una zona determinada, ¿no? Factores como la radiación, la temperatura, el dióxido de carbono, genotipos o la parte física del suelo, son los que nos estarían definiendo el rendimiento potencial y son los llamados factores definitorios. Son factores que no podemos alterar, no podemos cambiar la radiación de un lugar, sino lo único que podemos hacer es modificar algunas prácticas de manejo, como fechas de siembra, para ubicar los periodos críticos en condiciones en que estos factores se maximicen, o sean los mejores posibles. ¿Sí? Por debajo de este nivel de rendimiento potencial están los rendimientos alcanzables, y acá actúan un grupo, de los cuales los más importantes es el agua y los nutrientes, un grupo de factores que se llaman limitantes, ¿sí? Que limitan la tasa de crecimiento potencial de cultivo. Y muchas veces uno lo va a escuchar como el rendimiento potencial limitado por agua, ya que, bueno, el agua por ahí es más complejo de manejar, ya que no todos los sistemas tienen riego. Sí tenemos una fuerte importancia, una importancia muy grande en el tema del manejo del agua, en la cuestión de los barbechos, ¿sí? Que como Juan nos comentó antes, vamos a ir a un año por ahí limitados de agua en los perfiles, por lo tanto tenemos que ser muy conscientes y muy precavidos para tratar de almacenar la mayor cantidad de agua posible para superar estas primeras etapas en el cultivo. Y por último tenemos un conjunto de factores que son los factores reductores que afectan la tasa diaria del cultivo, que nos delimitan los rendimientos logrados, que son los que más estamos acostumbrados a manejar, que tienen que ver con las malezas, con los insectos, con las enfermedades y demás. Y de esta manera, la combinación de estos factores hace que nosotros tengamos el mejor rendimiento de nuestros productos. La mejor combinación de definitorios, limitantes y reductores hace que alcancemos un determinado rendimiento. Y ese rendimiento puede ser el potencial, que obviamente es por ahí un concepto muy de libro, pero ya que el rendimiento potencial no siempre se corresponde con el rendimiento potencial económico. Siempre nos saldría muchísimo más caro llegar a un rendimiento potencial. Pero actualmente en el NEA lo que estamos viendo es una brecha muy grande entre rendimientos, ¿sí? Entre el rendimiento potencial y los rendimientos de los mejores productores. De la red de evaluación de cultivares, por ejemplo, la red de evaluación de cultivares sería como un rendimiento en las cuales todos los factores limitantes, esos malezas, enfermedades e insectos, fueron reprimidos. O sea, no hubo efecto de eso y solamente hubo efecto de rendimiento, porque es en microparcela y porque tiene un control especial. Y por último están los rendimientos zonales, ¿sí? Cuando uno considera el rendimiento promedio de una zona, aparece esto que siempre es muchísimo más bajo que todos los otros rendimientos.
Principalmente porque el rendimiento promedio de la zona es un promedio de todas las prácticas de manejo que se hacen en un determinado terreno. Entonces, entrando un poquito más en rendimiento y en esto para ir construyendo lo que va a ser el rendimiento, el progreso productivo, vemos que en Argentina tuvimos un pico de siembra muy importante por allá por la década del 2000, y después cayó muy fuerte. Hasta ahora estamos en 1,5 millones, 1,600,000. Venimos de un pico hacia abajo, o de un nivel mínimo de 1,2 millones de hectáreas, o aproximadamente, y ahora estamos ahí en 1,8, 1,9, 1,7 millones de hectáreas sembradas. El rendimiento en Argentina, el rendimiento por hectárea, estamos hablando de 2.000 kilos, 2.000, 2.100 kilos, y todos estos datos que voy a mostrar ahora son los datos que están publicados por el Sistema de Información de Interés Agropecuario, el CIA, que depende del Ministerio. Y acá vemos lo que nos pasa específicamente en el NEA. Lo que vemos en el gráfico más grande es el rendimiento relativo al promedio de cada una de las zonas, de la zona sur, de la zona oeste o de la zona NEA. La zona sur está considerado sur de Buenos Aires, sudeste y sudoeste. La zona oeste es La Pampa, más Córdoba, más San Luis, que aportan muy poquito, pero aportan al fin. Y el NEA está considerado Formosa, que también aporta muy poco, Formosa, Chaco, el este de Santiago del Estero y el norte de Santiago. ¿Sí? Lo que podemos ver acá claramente es que el NEA es el que menos aporta en valores relativos. Estamos aportando un 80% al valor promedio nacional. O sea, tenemos un rendimiento medio mucho menor al rendimiento nacional. Siendo que la zona sur, que es por excelencia la zona girasolera de Argentina, aporta un 25% más del promedio nacional, y la zona oeste un 20% aproximadamente. Es interesante considerar también, por ejemplo, el grafiquito que está más chiquito arriba, que eso es la superficie relativa de cada zona en función de la campaña. Fíjense que entre la década del 80 y la década del 2005, 2004 aproximadamente, La Pampa, o la zona oeste, aportaba más que la zona NEA en relativo, ¿no? En porcentaje, era más importante esa zona que la zona NEA. A partir de cuando empieza a caer la zona centro, principalmente debido a aves, crece en relativo el NEA, se mantiene la zona sur siempre estable y está por encima del 50%, pero el NEA empieza a crecer y cada vez va creciendo más. ¿Sí? Se ve una pequeña tendencia desde el 2005 en adelante a crecer en relativo. Por lo tanto, uno podría decir que todos los cañones están apuntados al NEA. Todo el crecimiento que se espera, tanto en rendimiento, porque estamos por debajo de la media, como en superficie, estaría abocado al NEA. Es una idea prometedora para nosotros. Cuando miramos los rendimientos anuales específicamente de las 3 provincias del NEA que tienen girasol, que es Chaco, Santiago del Estero del Este y el norte de Santa Fe, lo que vemos es que claramente de 1970 crece, ¿sí? Y más o menos entre las 3 provincias crecen más o menos similar. Claramente se ve también los efectos de la sequía del 2008-2009, y en Chaco y el este de Santiago del Estero los problemas ambientales que hubieron en el 2014. ¿Sí? 2013-2014, en esa época. El tema que para analizar este tipo es un cardiograma prácticamente, este tipo de datos es medio complejo porque tiene mucha variabilidad entre años. Entonces lo que frecuentemente se hace es el cálculo de los trienios móviles o el promedio de los últimos 3 años. ¿Sí? Por lo tanto, supongamos el año 2000, este valor de año 2000 en realidad es un promedio del 98, del 99 y el 2000. ¿Sí? Y así para cada año. Para la serie entera se va corriendo, por eso es que se considera el trienio móvil, se va corriendo y uno puede calcular desde el año 70 hasta la última campaña que está publicada, que es el 2019, cómo va creciendo este rendimiento
de rendimiento promedio, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a hablar muy seguido de estos trienios móviles, ¿sí? Cada valor es un valor promedio de los últimos 3 años. Y con este tipo de cálculo de los trienios móviles, uno puede sacar lo que es cuánto fue ganando año a año el cultivo para cada una de las provincias. ¿Sí? Que son estas líneas. La línea superior corresponde a Santa Fe, la del medio corresponde a Santiago del Estero y la de abajo corresponde a Chaco. No, perdón, la del medio corresponde a Chaco y la de abajo corresponde a Santiago del Estero. Indistintamente de cuál es cuál, no están discriminadas ahí. Esto permite explicar lo que es el progreso productivo. Es cuántos kilos por hectárea ganamos al año desde el año 70 hasta el año 2019. ¿Sí? Eso es lo que se llama el progreso productivo, que es muy distinto a lo que es el progreso genético. El progreso genético es cuánto ganamos en genética específicamente. El progreso productivo tiene dos aristas muy marcadas. Una es la genética, la otra son las prácticas de manejo. Estamos hablando de cada uno de los territorios en los cuales se siembra el cultivo. Y para analizarlo, lo que hicimos es, calculamos ese progreso productivo para cada departamento de Santa Fe y de Chaco y lo graficamos en un plano, ¿sí? Lo incorporamos dentro de una zona. Lo que van a ver acá en la escala es a colores, el rango de datos, por ejemplo el azul más fuerte, estaríamos entre 42 y 49 kilogramos de girasol por hectárea por año, ¿sí? De ganancia genética. ¿Y qué es lo que vemos principalmente en el mapa? Lo que vemos es que, bueno, Chaco tiene valores de progresos productivos medios, de entre 20 y 30 kilos. Principalmente en Santa Fe. Santa Fe tiene un caso en particular, el departamento que más hectáreas de girasol hace y que es el departamento girasolero por excelencia en Santa Fe desde hace mucho tiempo, es el departamento General Obligado. El General Obligado aporta entre 80 y 90 mil hectáreas al año de siembra, es muy estable, pero la ganancia productiva es la más baja de Santa Fe. Debería ser al revés, debería ser el departamento por excelencia de girasol, debería ser la mejor ganancia productiva o progreso productivo. Tal vez ahí es una zona en donde es un nicho en donde hay que trabajar bastante para tratar de mejorar estos valores que estamos viendo. Lo vamos a ver más adelante. La zona centro de Santa Fe también tiene muy buenos progresos productivos. Los departamentos del centro, acá a esto los marco porque si bien no tienen mucha superficie hoy por hoy con girasol, el girasol a medida que pasó el tiempo se fue desplazando hacia ambientes de menor calidad y hacia zonas de menor calidad. Esta zona, este año hay bastantes consultas como para retomar el camino de la siembra de girasol. Y por último quería remarcar que los departamentos que mayor progreso productivo tuvieron son los del sur de Santa Fe, en los cuales hace más de 15 años que no se siembra un solo lote con girasol, y son lotes por excelencia, son lotes, bueno, son de una calidad muy diferente, el Pampa Núcleo, exceptuando el departamento último de acá abajo, que estamos hablando del López, que ese sí tiene girasol, está un poquito más asociado a la zona de Villegas, noroeste de Buenos Aires, La Pampa y demás, que, bueno, pero también con muy buenos progresos productivos. Pero en cuanto a progreso productivo de girasol, tenemos bastantes cosas para trabajar aquí, tenemos bastante para crecer. Cuando los comparamos con los restantes cultivos agrícolas que se hacen en la zona, estamos hablando de maíz, estamos hablando de soja y estamos hablando de trigo. Trigo tiene progresos productivos en Chaco y norte de Santa Fe de medios a bajo. Maíz también, progresos productivos de medios a bajo, principalmente en Chaco son de medios a bajos. Y soja son los progresos productivos que mejor acompañan a las zonas. Los mejores progresos productivos se pueden ver en Chaco, quitando, por supuesto, centro-sur de Santa Fe, que es la zona sojera, núcleo por excelencia, ¿no? Zona de Chaco tiene buenos progresos productivos. Pero como para mostrarle, esta diapositiva es para mostrarle un pantallazo de qué es lo que pasa
con los otros cultivos además de girasol. Pero bien, hasta acá yo le comenté el progreso productivo, que era esa línea que cruzaba todo, y acá les muestro el rendimiento en función de las campañas para la zona centro de Santa Fe, y esto es a modo de ejemplo solamente porque lo tenía graficado. La línea de punto es el medio, la zona gris es entre los departamentos de mayor rendimiento y los de menor rendimiento, y esta línea segmentada es el progreso productivo, ¿sí? Es esta tendencia de cómo va creciendo. Pero en realidad lo que estamos viendo en los últimos años es que esta línea no es una línea, sino pasa a ser una lineal plató. Esta función se le llama lineal plató, en los cuales crece hasta un determinado momento y luego se estanca y se mantiene constante. Y en realidad lo que vemos en esa constancia es una variabilidad muy importante de los rendimientos, pero que no aporta una tendencia creciente, ¿sí? Lo único que hace es pivotar sobre un rendimiento promedio variable. Entonces, cuando empezamos a ver esto, nos empezamos a preguntar por qué. ¿Y por qué pasa esto? Y si esto se repite en todas las zonas y en todos los cultivos. Y entonces lo que hicimos, como era ya una cantidad de datos muy grande, es una conjunto, un set de datos muy importante como para mostrarlo, y para hablar hay muchísimo, lo separé en tres grandes grupos. El centro de Santa Fe, que es ese gráfico que les mostré, norte de Santa Fe, y ahí promedié entre departamentos, que tiene que ver con los departamentos del norte, y el sur de Chaco, que son 5 departamentos, los 5 departamentos que más superficie sembrada tiene, en los últimos 5 años, por supuesto, y le hicimos un promedio y calculamos esta lineal plató para ver si todas estancaban o había alguna zona de Chaco, norte de Santa Fe, en las cuales continuaba creciendo. Y a eso lo hicimos tanto para girasol como para los otros cultivos. Lo que vemos es que claramente todo se estanca. Sur de Chaco y norte de Santa Fe muestra el mismo estancamiento, ya sea para girasol, para soja, para trigo, y el único que continúa creciendo este progreso productivo cada año a año, los rendimientos vienen siendo mejores, es maíz, ¿sí? Como se puede ver en la gráfica. Sí, maíz en la zona centro de Santa Fe ya empieza a marcar algún pequeño estancamiento, con lo cual nos da una pauta de que tenemos que empezar a tener cuidado porque esto es crónica de una muerte anunciada. Ya sabemos que lo que nos va a pasar es que ese estancamiento se va a prolongar, y si no empezamos a mejorar las prácticas de manejo o la genética, ya vamos a ver cuál es cuál, podremos seguir estancados y seguir con ese plato de rendimientos. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo, es a modo de resumen, el rendimiento de girasol está estabilizado en todas las zonas, y además de los otros cultivos, excepción de maíz. Y en base a esto quería hacer también, me pareció interesante hacer una comparación de los márgenes, porque por ahí mucho hablamos de esto, pero nunca hablamos de los márgenes brutos por cultivo. Y acá en los márgenes brutos tenemos que tener un poco de cuidado porque son zonas muy distintas. Entonces, esto es la estructura de cómo yo calculé los márgenes brutos, que fueron hasta la semana pasada. ¿Sí? Obviamente que las cuestiones de mercado y la variabilidad de mercado puede de acá en adelante marcar otra cosa, pero lo que marca es un punto en el tiempo. ¿Sí? Esto marca solamente los datos de cuando se analizan. La estructura de costos, los gastos de los costos, se mantuvo por zona, lo que sí, los costos de cada uno de los insumos se mantuvo igual para las tres zonas, suponiendo que el costo de un insumo en Chaco, en Santa Fe y en el norte de Santa Fe, en el centro de Santa Fe, deberían ser iguales. Obviamente todo esto está calculado sin considerar arrendamiento. Si consideramos arrendamiento, bueno, los márgenes son muchísimo menores. Las variaciones entre zonas claramente dependen mucho, además del rendimiento, dependen mucho del flete. Como se normalizó todo a entrega a Rosario, obviamente que Chaco tiene un costo mayor de flete y por ahí el centro de Santa Fe tiene un costo menor. Por lo tanto, hay que considerar eso dentro del análisis que haga cada uno, ¿sí? Y el rendimiento promedio que se usó es el rendimiento promedio de los últimos 5 años para cada zona. Indistintamente del cálculo,
en esta foto de los márgenes brutos, que es solamente una foto, lo que podemos ver es que el girasol tiene una competitividad muy elevada comparado con los otros cultivos, principalmente en el NEA, ¿sí? Porque en el NEA es uno de los cultivos que más rinde y obviamente tiene esa ventaja competitiva que los otros cultivos no tienen, que es el porcentaje de aceite y las bonificaciones de aceite. Por lo tanto, hoy por hoy sigue siendo una opción muy rentable girasol. Por supuesto que la gente de Chaco me puede decir, va, pero a este gráfico le falta algodón y me quedaría desbalanceado porque centro de Santa Fe no hace algodón, pero yo además me considero que no soy especialista en algodón, no conozco mucho lo que son los insumos y los manejos, por eso es que no lo sumé. Tal vez cada uno de los que esté escuchando que haga algodón conoce el margen bruto de algodón y ahí puede solapar su margen bruto con este análisis. Pero la idea era mostrar de esta comparación que venimos haciendo de estos 4 cultivos, que girasol aún siendo un cultivo que se siembra poco, mantiene la rentabilidad a través del tiempo. Y acá viene la parte interesante, ¿cuáles son las causas o qué es lo que nosotros pensamos? ¿Son prácticas de manejo o es genética? Y vamos a arrancar por la genética, con las cuales las relaciones que hay entre Asagir e INTA son muchísimas. Nosotros mantenemos un convenio vigente de hace muchos años, que es la Red Nacional de Evaluación de Híbridos de Girasol, separadas en distintas redes, ahí pueden ver, la Red NEA, la Red Córdoba, noroeste de Buenos Aires más La Pampa, y Buenos Aires Sur. Principalmente en el NEA hace muchos años que se hace, nosotros en el NEA separamos sea NEA Norte, NEA Sur, y con esa distribución de localidades. Entonces lo que le traigo ahora no es per se ver cuánto rinde cada híbrido, porque eso sería otra charla distinta, ahí estaríamos hablando sobre específicamente los híbridos. En esta presentación lo que les traigo es el promedio de las redes, el promedio de la red NEA, promedio norte más sur, ¿sí? Entonces esto es lo que les comentaba, esto es el rendimiento medio por trienio desde el 2009-2010 hasta el 19-20, que es la última campaña, ¿sí? Esto es el rendimiento medio por trienio en función de la campaña, y esto es el rendimiento máximo, o sea, de los valores máximos de rendimiento de cada localidad por trienio para cada campaña. La línea recta corresponde al rendimiento de grano y la línea punteada, es algo que siempre consultan, es el rendimiento ajustado. Rendimiento más la bonificación del aceite. Lo que vemos es que en rendimiento medio de granos hay un aumento en los últimos 10 años. Las redes rindieron más y los híbridos, por ende, los híbridos rinden más. ¿Sí? Estamos hablando de 10 años en los cuales vemos ese incremento en rendimiento. Pero lo más interesante que es que lo que estamos viendo es que los rendimientos máximos están aumentando también. ¿Sí? Cada vez los híbridos son mejores y tienen mejor potencial. Y si uno presta atención, esta diferencia que hay entre el rendimiento en grano y el rendimiento ajustado es mayor 2019-2020 que lo que fue en el año 2010, 2009-2010, en el trienio 2009-2010. Por lo tanto, lo que estamos hablando acá es que aumenta rendimiento, pero no solamente que aumenta rendimiento, sino que también aumenta porcentaje de aceite. Y lo vemos acá con las frecuencias. Fíjense, esto no llegué a actualizarlo, estamos hablando de 2 periodos, 2009-2013, 2014-2017, y son gráficos de frecuencia, esto es frecuencia en porcentaje, y frecuencias acumuladas, una sumada de la otra en función del porcentaje de aceite. Y lo que estamos viendo es que en el último periodo, de 14 al 17, el acumulado, estamos encontrando cada vez más frecuente porcentaje de aceite de 52%. Mientras que en el 2009 al 2013 era más frecuente encontrar porcentajes de aceite en el rango del 48%. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta estabilización que vemos en el NEA no está asociada a la oferta genética. Es más, la oferta genética cada vez es mejor y es mucho mejor en el porcentaje de aceite, pero es muy marcado como estamos encontrando que los híbridos cada vez tienen mayor porcentaje de aceite. Entonces, ¿a qué se debe? Y se debería principalmente a prácticas de manejo.
Perdón, una cosita más. En el NEA, en estos últimos años, si bien hay un incremento en la adopción de tecnología, la adopción de tecnología no es tan importante esos incrementos como es en el sur. En el sur, por ejemplo, el 90% de la tecnología que hay de los híbridos que se usan son CLs, por ejemplo. Nosotros no, en el NEA no. Entonces, ya hace unos cuantos años empezamos a diagramar los resultados de la red en base a las estabilidades de cada uno de los ambientes. Si los híbridos se encuentran en este punto, en el punto A, quiere decir que tienen altos rendimientos en ambientes de alto potencial. Para el NEA Norte, para la zona NEA Norte. En la B es altos rendimientos en ambientes de alto potencial en la zona sur, en el NEA Sur. C, el punto C, los híbridos que se ubican ahí son altos potenciales para los dos ambientes, o sea, es un híbrido de alto potencial para el NEA. Si es un punto D, es un híbrido de buen comportamiento en ambientes de bajo potencial. Si no estamos diciendo que son híbridos malos, son híbridos de buen comportamiento en zonas de bajo potencial. La D es para la zona norte, la E es para la zona sur, y la F es un híbrido estable en todos los ambientes y en todas las condiciones de potencialidad. Por ahí es el híbrido más buscado por las empresas, porque quiere decir que tendrían un caballo de batalla en todos los ambientes. Como les dije, esto no es una charla sobre evaluar los híbridos, yo les voy a mostrar los resultados de una de las redes. Esta red no está actualizada, fue de 2018-2019, o sea, fue de la campaña antepasada. No está actualizado, pero solamente es para mostrar cómo estamos con el tema de híbridos. ¿Sí? Esto, fíjense que nosotros podemos encontrar híbridos en la zona A, en la zona B, en la zona C y en todas las zonas que queramos. O sea, tenemos un lote de alto potencial en la NEA Norte y tenemos híbridos para esa zona. Bajo potencial en la sur tenemos un set de híbridos para esa zona. Tenemos híbridos para toda la zona. Y muchas veces lo que seguimos escuchando es que los híbridos CL o CLP rinden menos que los híbridos tradicionales. Entonces, a este set de datos lo que hice es quité los que no son CL y acá les muestro los híbridos CL y CLP. ¿Sí? Solamente están removidos los tradicionales. Seguimos manteniendo, si bien son menos, pero seguimos manteniendo una paleta de híbridos, una oferta de híbridos para la zona norte, para la zona sur, de alto y de bajo potencial, para esta tecnología. O sea, tendríamos condiciones de poder adoptar esta tecnología en todo el NEA, manteniendo los niveles de potencialidad. Y lo mismo con las tecnologías, con la tolerancia a enfermedad. Downy Mildew es una enfermedad que causó muchísimos problemas en el norte de Santa Fe. Chaco por ahí está un poquito más separado, no tuvo tantos problemas, pero nosotros hace 4 años en la zona norte de Santa Fe tuvimos problemones con Downy Mildew. Y fíjense cómo la mayoría de los híbridos hoy tienen muchísimo potencial y tienen resistencia a Downy Mildew. Hoy por hoy, en el norte de Santa Fe, la mayoría de los híbridos que se usan después de la epifitia son Downy Mildew resistentes. Pero bueno, nos tuvo que ocurrir la epifitia de enfermedad para hacer todo el cambio varietal. Por suerte el cambio varietal está presente y se hace, y todavía quedan algunos que no son DM, pero bueno, son los menos. Entre paréntesis hay que tener cuidado con lo que dijo Juan recién, las condiciones frías, si bien no va a ser seca, no son condiciones predisponentes para Downy Mildew, pero va a ser frío, que sí es condición predisponente para Downy Mildew, y lo seguimos teniendo en el ambiente, porque es un híbrido que persiste en el suelo. Por lo tanto, ante cualquier precipitación, por más pequeña que sea, está la enfermedad, y si hace frío y se da la precipitación, aunque sea muy zonal, podemos tener riesgo de tener esta enfermedad. Así que lo recomendable sería aplicar tecnología a los lotes. Seguimos porque ya estoy medio corto de tiempo. Si no es genética, tiene que ser prácticas de manejo. Y acá podemos hablar tranquilamente horas sobre qué prácticas de manejo se pueden aplicar. Lo que yo les quiero mostrar va a salir publicado en los próximos días.
Es un ensayo que hicimos en red, ahí, esto es un ensayo solo de INTA, en los cuales lo que probamos fueron un ensayo comparativo de rendimiento con distintos híbridos, en realidad fueron 7 híbridos comunes en todas las zonas, pero en franjas. El eje fundamental de este ensayo es, primero que es en franjas, fue sembrado y cosechado por el productor, o sea, ya son rendimientos reales y logrados a nivel productor, a nivel hectáreas, no es a nivel microparcela de 5 o 7 metros cuadrados. La segunda clave que tuvo este ensayo es que estuvo acompañado de una jornada con productores, que por lo tanto nosotros lo que queríamos era mostrar estas cosas. Algunos de ustedes tal vez tuvo oportunidad de estar presente en estas jornadas. Y lo tercero que quisimos proponer, que propusimos, son 2 tecnologías. Tiene un bagaje estadístico también porque tenía repeticiones, pero lo que queríamos es 2 tecnologías. Uno es condiciones del productor, cómo lo sembró el productor, y otra es un tratamiento diferencial propuesto por INTA, en los cuales era un tratamiento sitio específico, no era un tratamiento único. No era en las 5 localidades hacemos 100 kilos de urea. No, lo que tratamos de hacer es un manejo sitio específico. Recuerden, este es el primer año de ensayo, nos ha salido mal varias cosas y varias cosas hemos aprendido, pero la idea era aplicar, es decir, los que conocen el territorio, qué prácticas de manejo pueden aplicar para mejorar en esa zona específica, ¿sí? Entonces, cada tratamiento de INTA fue un tratamiento superador. Tenemos desde tratamientos con balanceando fertilizante o fertilidad de suelo con rendimientos objetivos, como por ejemplo lo que es ERE, que dividió la fertilización e hizo un cálculo sobre rendimiento objetivo, o elección de lotes, a irnos a sembrar en lotes de mejor potencial, con zonas menos compactadas, con lotes de menor compactación, como lo fue en Pampa del Infierno. Bueno, la idea es que el tratamiento de INTA no es común en todas las zonas y cada zona tuvo su tratamiento. Y pasamos a los resultados así muy, muy rápido. Esto es rendimiento en granos, la figura de arriba y la inferior es rendimiento ajustado por aceite en función de las localidades. Este promedio es promedio de los híbridos y las repeticiones, por lo tanto hay mezclado bastante en el medio, pero lo que encontramos es que en 2 localidades no logramos generar diferencias significativas o levantar el rendimiento de alguna manera, y en 3 localidades, eran 5, en 3 localidades sí. De ese incremento estuvo rankeado entre 200 kilos y 600 kilos por hectárea. ¿Sí? Lamentablemente, condiciones de pandemia, condiciones de cosecha y de inexperiencia con estas cosas hizo que perdiéramos aceite en seres, no logramos juntar muestras para tener aceite en la localidad de seres, por eso es que queda desbalanceada esta localidad acá abajo, pero para rendimiento de grano la tenemos en todos los ámbitos. Y vamos un poquito más a los análisis. Los análisis, bueno, ya tuvieron una vuelta de rosca los análisis. Acá la figura A tiene que ver el rendimiento de cada uno de los híbridos en función de un coeficiente de Yucla que tiene que ver con la estabilidad de los híbridos en los distintos ambientes, y pudimos detectar que hay varios híbridos que son estables y que tienen altos rendimientos. La figura C es la diferencia de rendimiento, o sea, cuánto por ciento por encima o por debajo del rendimiento promedio de todas las localidades. Eso es el DRTO, la diferencia de rendimiento en porcentaje. O sea, pongámosle número, el híbrido 7 tuvo un 12 o un 14% más de rendimiento en todas las localidades. Y el eje X es este coeficiente de variación que también se refiere a un valor de estabilidad entre los distintos ambientes, con lo cual quiere decir que tuvo un 12% de incremento en el rendimiento y bastante estable en todas las localidades evaluadas. Este valor B se los pongo, pero es el mismo gráfico de estabilidad para NEA Norte y NEA Sur que veíamos antes, es este valor B, quiere decir que valores por encima de 1 es alto rendimiento para zonas de alto potencial,
de este lado, menores a 1 son rendimientos, buen comportamiento productivo, pero para zonas de no tan alto potencial, y este coeficiente de estabilidad tiene que ver, un poco con un concepto estadístico, tiene que ver con la seguridad que tenemos de que ese valor se concrete, ¿sí? Es un valor de evaluación de este valor beta. Mientras más alto es, más variable es este valor. Esto lo van a poder ver en la publicación. Lo más importante de esto que yo les quería mostrar es este gráfico B de acá arriba, en el cual es lo mismo que este, solamente que tiene que ver con los ambientes, ¿sí? El rendimiento del ambiente, o sea, el promedio de los híbridos, en función del coeficiente de Joule. Lo que podemos ver es que principalmente los rendimientos, los tratamientos de INTA, o sea, los tratamientos de prácticas agronómicas territoriales, incrementaron los rendimientos. Y acá vemos, fíjense, Ceres incrementó 600 kilos, 400 kilos incrementó Pampa del Infierno y 200 kilos incrementó Reconquista. Videla era una de las localidades que dijimos que no habían incrementado el rendimiento. Pero ¿qué es lo que pasó en Videla? En Videla no se incrementó el rendimiento de los híbridos, pero lo que se hizo con el tratamiento de INTA es mejorar la estabilidad de esa localidad, ¿sí? Con ese tratamiento, que fue una sobredosis de fertilización, no es sobredosis, no desde el concepto malo, sino hacer una segunda fertilización reforzando la dosis de nitrógeno, lo que se hizo se incrementó en la estabilidad, o sea, todos los híbridos empezaron a rendir lo mismo, ¿sí? Porque aumentó la estabilidad entre ellos. Los que menores rendían se fueron para arriba y los que más rendían se estabilizaron, ¿sí? Se mejoró la estabilidad del sistema. Recuerden que las fertilizaciones casi son tratamientos de sistema, no son de cultivo, se aplican a un cultivo, pero son medidas de sistema, o sea, nosotros fertilizamos los sistemas, no fertilizamos los cultivos. Y lo que pasó en Aviateray es que realmente no se modificó en nada, no se modificó ni en rendimiento ni en estabilidad. Pero hay que estar atentos a que estos lotes o esta campaña en esta zona, los rendimientos estuvieron en promedio cerca de 4.000 kilos. Y estamos hablando de rendimiento de lote, porque esto no es microparcela, esto es macroparcela, de rendimiento de lote de 4.000 kilos. O sea, estamos hablando de rendimientos muy altos. Ya cuando hablamos de rendimientos muy altos, la punta del lápiz hay que afinarla mucho y tal vez lo que tengamos es que para rendimientos de muy alto nivel tengamos que afinar un poquito más el lápiz y ser un poquito más preciso. Lo que quiero remarcar con esto es que con prácticas de manejo nosotros podemos incrementar muchísimo el rendimiento de los lotes. No solamente incrementamos los rendimientos, sino que además incrementamos en estabilidad de los lotes. Por lo tanto, tenemos que aplicar prácticas de manejo. Ahora, cada práctica de manejo es sitio específica. Cada zona hay que estudiarla por separado. No hay una única receta para todas las zonas. Y por lo tanto, tenemos que conocer muy bien cuáles son las deficiencias de la zona y aplicar las prácticas de manejo apropiadas para esos ambientes, ¿sí? Bueno, muy pasado de tiempo, algunas consideraciones finales. Como corolarios de lo que venimos hablando, para la mayoría de los departamentos de la provincia de Chaco y Santa Fe, el progreso está muy estabilizado y desde hace mucho tiempo, estamos hablando de prácticamente 20 años de estabilidad de rendimiento. Deberíamos ya empezar a trabajar mucho más fino sobre estas condiciones para tratar de incrementarlo. Porque es asombroso como durante tanto tiempo siempre el rendimiento sigue siendo el mismo y el progreso genético viene estabilizado. Un poco de lo que decíamos, la oferta de híbridos es buena. Hoy por hoy podemos encontrar híbridos de alto potencial, híbridos adaptables, híbridos estables a través del tiempo y con tecnologías. Lo que tenemos que hacer es adoptarlos, ¿sí? Y por supuesto, una felicitación a los planes de mejoramiento que han aumentado en gran nivel el porcentaje de aceite en los últimos 10 años.
Tal vez haya algún mejorador que esté escuchando o que le pueda llegar a interesar. Para mí, en mi punto de vista, los objetivos a futuro de los híbridos, de los planes de mejoramiento, deberían ser adaptar un poco mejor las etapas de cada cultivo, la longitud del ciclo, la longitud de las etapas, a las condiciones actuales de siembra del NEA. Lo que dijo Juan es cierto y pasa siempre, pasa todos los años, hace mucho tiempo que lo venimos escuchando. La seca, las condiciones de sequía de julio nos complican mucho las siembras en la fecha óptima, que sería agosto. Por lo tanto, los productores lo que hacen es anticipar la siembra. Ni bien pueden, siembran. Y eso genera condiciones. El cultivo es más lento en emerger, tiene más condiciones de enfermedades, tiene más problemas con heladas. Bueno, hay que empezar a adaptar un poquito los híbridos a estas condiciones de siembra que estamos teniendo. Todos los años, y cada vez va a ser más frecuente, escuchar de que se siembra antes. Chaco está sembrando julio. Prácticamente se empiezan a escuchar siembras de la primera quincena de julio. Y norte de Santa Fe igual, no la primera quincena, pero principios de la segunda quincena también se escucha. Y siempre me pareció interesante el cultivo de girasol porque si bien tiene plagas, no tiene tantas plagas como otros cultivos. Y es un cultivo que podría entrar muy bien en los planteos de los bordes periurbanos, que hoy por hoy se está hablando mucho de bordes periurbanos. Es un cultivo muy amigable a la vista, es muy lindo la visión, cumple de barrera, que tiene una altura importante. Sí es un problema el tema del control de malezas, pero se pueden encontrar alternativas para el control de maleza, pero hoy por hoy lo hace inviable para ese tipo de alternativas el tema de las aves. Y es un tema en el cual no nos tenemos que dormir, tenemos que seguir investigando sobre la tolerancia a aves y tratar de que cada vez los híbridos sean más tolerantes a estas plagas, porque eso hace inviable que el girasol sea aceptable para un borde urbano. El tema de las aves, la interacción entre la ciudad y el campo, el borde periurbano, aves es lo primero que afecta. Ni hablar de cuando hablamos de intentar recuperar zonas que están ocupadas por otros cultivos. Por ejemplo, acá, centro de Santa Fe, en zonas en donde podríamos decir que el girasol puede ganar terreno y tener mayor superficie de siembra, son zonas que están muy complicadas por el tema de palomas y cotorras. Y por último, es muy importante que el girasol es uno de los cultivos más rentables del NEA. Hoy por hoy es uno de los cultivos más rentables. Ya les digo, hay una cuestión de que no conozco mucho de algodón, pero de los cultivos agrícolas es muy rentable y debería entrar a jugar un rol muy importante dentro de los planteos productivos, de los mejores lotes de la zona. No hablando del girasol como un cultivo adaptable a las zonas de baja calidad ambiental. ¿Sí? El girasol debería estar ubicado en los mejores lotes, por supuesto, siempre con rotaciones, siempre en rotaciones y demás, pero debería ocupar los mejores lotes de producción de cada territorio. Bueno, eso es todo, quedo atento a las preguntas, muchas gracias por su atención. Es nuevo para mí y para nosotros esta forma de comentarla, esta forma de hacer jornadas. Espero que se haya entendido, quedo atento y bueno, pasar por ahí una información. Nosotros en el NEA somos un grupo relativamente grande de gente joven que está dedicada a este cultivo entre otros, pero principalmente al girasol, que es lo que vemos que es un cultivo que tiene muy, muy buenas perspectivas a futuro. Así que los invitamos a los que tengan dudas, a los que tengan inquietudes, a los que se quieran sumar a trabajar en girasol, que se acerquen a las experimentales, ya sea de San Peña, Las Breñas, Quinití, Rafaela, Reconquista, o sus agencias de extensión. Tiene el INTA está distribuido en todas las agencias de extensión en los territorios, que se acerquen y bueno, somos un grupo que tiene muchas ganas de trabajar y de
de aportar y de debatir y de intercambiar ideas. Así que bueno, muchas gracias y quedo atento a las preguntas.